pues hola a todos. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor José Carlos Tutor Valcárcel. Él tiene sus estudios y está graduado en Biología, en Farmacia y en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y su doctorado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dirigió la unidad de monitorización de fármacos en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y del Grupo de Bioquímica Farmacológica del Instituto de Investigación Sanitaria IDIS. Se llama IDIS, ¿no, José Carlos? Sí, sí. Y actualmente sigue ligado a la investigación del IDIS y me consta que está con la investigación sobre la vitamina D, de la que hoy quiero que hablemos larga y extensamente. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, yo soy una persona que se puso en contacto con el doctor y gracias a él mi vida ha dado la verdad, un cambio de 90 grados. Él es el que me inició o me comentó las mejoras de la vitamina D en las enfermedades autoinmunes, en este caso la esclerosis múltiple, y a partir de ahí comencé un camino de mejoría y de alegría que quiero compartir con el resto del mundo, y me ha ido tan bien que quiero que todo el mundo conozca pues cómo la vitamina D es capaz de cambiar muchísimas cosas y mejorar muchísimas enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple. Sobre todo en ella, en la esclerosis múltiple, doctor, hay muy buenos resultados, pero hay otras enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoide, el Crohn, también mejora todas esas enfermedades. Tengo entendido que también mejora en las enfermedades cardíacas, ayuda mucho en las enfermedades cardíacas, incluso en cánceres de mama y de colon y de próstata, no sé si es así, en algunas enfermedades cardíacas y en enfermedades incluso virales. ¿Es correcto? Bueno, vamos a ver. A ver, sí, pero son cosas diferentes, Vamos a ver. La vitamina D, antes se pensaba solamente en su acción sobre el sistema esquelético. Hoy se sabe que la vitamina D tiene una acción pluripotencial a nivel de todo el organismo, porque prácticamente todas las células de nuestros mamíferos tienen receptores para la vitamina D. Es decir, que todas las células del organismo, de alguna manera, la vitamina D está colaborando en el funcionamiento adecuado de esas células. La vitamina D, además, actúa por un mecanismo epigenético sobre la actividad de prácticamente 2000 genes del organismo, con lo cual vemos la importancia enorme que tiene sobre el funcionamiento orgánico. Entonces es cierto de que la vitamina D, que tiene una acción inmunomoduladora, claro, no inmunosupresora, sino inmunomoduladora, es decir, que en casos de que hay una baja actividad del sistema inmune es capaz de elevarlo, o cuando hay una actividad alta del sistema inmune, sobre todo como pasa en las actividades alta y equivocada acción del sistema inmune, como pasa en las enfermedades autoinmunes, que de una manera equivocada nuestro sistema inmune ataca células de nuestro propio cuerpo, pues la vitamina D es capaz de modular esa actividad llevándola a su funcionamiento normal y haciendo que los síntomas clínicos de esas enfermedades autoinmunes se vayan revirtiendo completamente. Realmente la vitamina D no cura en principio esas enfermedades autoinmunes. Lo que hace la vitamina D es regular la actividad del sistema inmune y llevarlo a un comportamiento normal. Un comportamiento normal, con lo cual toda la sintomatología tiende a desaparecer o al menos a mejorar mucho. Vale. Evidentemente depende del momento en que se empiece el tratamiento y los síntomas que ya existan. Antes dije que no curaba. Bueno, esto hay que cogerlo un poco entre comillas. Claro. Hay que cogerlo entre comillas por la siguiente razón. Porque hoy se está viendo que pacientes que llevan mucho tiempo sometidos a tratamiento con vitamina D
es decir, regulando la actividad de ese sistema inmune, es como si ese sistema inmune aprendiese de alguna manera esa autorregulación y se va viendo que en estos pacientes van necesitando dosis menores para alcanzar los objetivos deseados. Con lo cual, de alguna manera, podemos decir que sí va curando un poco. Claro. Yo, por ejemplo, conozco el caso de una paciente que conozco personalmente y además tiene una relación familiar conmigo, que es una persona ya de 70 y tantos años que tenía una artritis reumatoide, comenzó este tratamiento hace 3 años, pudo reducir las dosis de metotrexate y ahora nos encontramos que podemos irle reduciendo las dosis de vitamina D. Ella estaba, por ejemplo, con 100.000 unidades, luego pasó a 90.000 y actualmente está con 50.000 unidades, con una inhibición de la paratormona adecuada, es decir, que de esa dosis de 90.000 unidades que antes necesitábamos para tener, de alguna manera, controlada su sintomatología, actualmente con 50.000 ya nos llega. ¿Qué pasará dentro de 2 años? Pues no lo sé, pero no sería nada extraño que pudiésemos seguir disminuyendo. Claro, es que Entonces, que no se cura, pero claro, si evidentemente esa vitamina D lo que hace es regular el cuerpo y hace que el cuerpo no se ataque a sí mismo, para mí, o sea, claro, o sea, todos los síntomas desaparecen. Es decir, el problema es que el cuerpo se ataca a sí mismo y la vitamina D es la que hace que eso lo regule y no pase. Claro, exactamente. entonces, claro, porque el problema para mí de las enfermedades autoinmunes es ese, el por qué el cuerpo te ataca a ti mismo. No tiene sentido. Y Se ataca, claro. se ataca porque, vamos a ver, porque todos los sistemas biológicos no son de éxito al 100%. Vale. Los sistemas biológicos fallan. Vemos que incluso en el desarrollo embrionario puede haber fallos y una persona pues nace con una serie de defectos físicos porque en la biología no es una ciencia exacta. Entonces, en el caso de las enfermedades autoinmunes, ¿qué pasa? Que en un momento determinado las personas pueden nacer sin esa enfermedad autoinmune, pero cuando hay una serie de riesgos que pueden ser muy variados, como si quieres podemos entrar en ellos, en un momento dado de su vida, el sistema inmune es como si de alguna manera se encabritase y ataca todo lo que se le pone por delante. Bueno, no todo, porque de una manera inespecífica a unos ataca el sistema nervioso central, a otros ataca, por ejemplo, piel, a otros ataca, por ejemplo, músculos, o sea, exactamente, la acción es a distintos niveles. Entonces, la vitamina D lo que hace es, de alguna manera, ir modulando esa respuesta inmune. Por eso decía antes que ahora se está viendo que el organismo, que hay una neuroplasticidad neuronal tremenda, nosotros no sabemos la capacidad que tiene el cerebro y la mente, mejor dicho, la mente de regular la actividad cerebral, pues de alguna manera, el sistema inmune va aprendiendo a autorregularse, algo que de alguna manera perdió en un momento determinado. En esto hay que tener en cuenta una cosa, que las enfermedades autoinmunes tienen una etiopatogenia muy compleja. Pero lo que sí está claro, que pueden afectar tanto como factores desencadenantes o agravantes, son los factores emocionales. Claro. Entonces mucha gente que empieza con una enfermedad autoinmune, o sin llegar a la enfermedad autoinmune, procesos psicofisiológicos, entre comillas, que a pesar de que no le gusta mucho a la gente, psicosomáticos, esta palabra no le gusta mucho a la gente porque tiene una connotación así, oiga, que yo a una persona se le dice, mire, ese dolor que tiene es de origen psicosomático, oiga, que yo no estoy loco, tal. No es que esté loco, es que es algo que inconscientemente, al margen de que estés muy cuerdo, tu propio organismo está percibiendo y exagerando una información que tiene, que él evalúa y que de alguna manera es esa la que interpreta como dañina y como de dolor,
y el cerebro le informa que tiene dolor. Claro, y Bien. aquí entramos en el inconsciente, que ya es otro tema también. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera con la vitamina D va enseñando a ese sistema inmunológico a autorregularse. Y como además los pacientes con enfermedades autoinmunes van notando que van mejorando su estado emocional, con lo cual ese factor agravante lo van eliminando. Y es muy diferente a irlo eliminando de una manera natural, porque está más tranquilo, porque goza más de los pequeños o grandes placeres de la vida, a mejorárselo a base de un antidepresivo, de un antipsicótico, de un relajante, o sea, es diferente. Entonces, el efecto a nivel orgánico, esa propia estabilidad emocional que tiene, le ayuda a que su propio sistema inmune vaya aprendiendo. Claro. Es que, como decía Hipócrates, somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, en las enfermedades autoinmunes es muy importante, como yo he descubierto, el factor físico, que en este caso la vitamina D es la que te ayuda a regular ese proceso, pero es muy importante tu mente, es básica, es el centrarte en enfocarte en lo positivo y no en lo negativo. O sea, enfocarte en esto va a mejorar, va a ir todo fenomenal. El tema es que la mayoría de las personas nos enfocamos en la parte negativa de las cosas y ese pensamiento genera una emoción, esa emoción al final acaba generando unos síntomas y pues puede generar enfermedades, puede generar, igual que si tienes pensamientos positivos, tienes emociones positivas y genera un estado anímico maravilloso, pues de la otra manera pasa todo lo contrario. Bueno, pero es que el generar emociones positivas o no depende también de la personalidad, Sí, bueno, llamemos, del paciente. Hay personas que de alguna manera les es mucho más fácil generar pensamientos, ideas de tipo y creencias de tipo positivo. Y hay personas que por su carácter, generalmente, son personas que las situaciones vitales las manejan peor, tanto las corrientes como las de tipo físico como de tipo anímico. Entonces, estas personas es muy más difícil. De hecho, las personas... pero no es Más, imposible porque yo era así. no, Yo era nada así. es imposible. Por Nada eso es imposible. en el cambio está el secreto. Hay que cambiar. Nada. Sí, no, claro que nada es imposible. Es que yo creo que una de las razones por las que venimos a hacer aquí es a conseguir hacer algo imposible. Por lo menos lo que se nos exige es que hagamos algo que nos era imposible, que puede ser en este tema o en otro Yo creo que la concreto. palabra es posible. Vamos a hacer algo posible. Posible, Sí, posible, posible. Bien, entonces, eso respecto a las enfermedades autoinmunes. Respecto a las otras cosas que dijiste, su acción no tanto en el tratamiento, perdón, no tanto en el tratamiento, sino tanto en la prevención de la vitamina D en procesos cancerosos, sí. en procesos incluso infecciosos, bacterianos o virales. Eso es por otros mecanismos que no tienen demasiado que ver con este método, sino es porque son antiinflamatorios, la vitamina D se ha visto que interfiere muchas veces en la propia acción viral y la propia acción bacteriana. De hecho, ahora está ya saliendo en los periódicos que las personas con déficit de vitamina D Sí, son mucho más propensas a tener una mala evolución clínica en la COVID. claro. Y por eso se recomienda suplementar a estas personas con unas cantidades adecuadas de vitamina D para llegar a esos rangos óptimos de protección. Porque para los distintos procesos fisiológicos, para que no se alteren, se necesitan distintos niveles. Vamos a ver, para mantener el funcionamiento adecuado y el metabolismo y la homeostasis adecuada del sistema óseo, se necesitan cantidades relativamente bajas. Con concentraciones, por ejemplo, el estatus de la vitamina D en el organismo se evalúa determinando el nivel de un metabolito que es la 25-hidroxivitamina D, que en el suero se determina. Entonces, en función de eso, se ha visto que es el mejor marcador
para determinar el estatus de la vitamina D en el organismo. Sí. Pues para controlar y mantener la salud ósea, con que tengamos 15, 18 nanogramos mililitro, Sí. pues lo tenemos solucionado, que esto es lo que se pensaba hasta hace poco tiempo, que era lo único que había que tener en cuenta. Pero ahora se ha visto que para los procesos de tipo infeccioso, procesos de origen viral o bacteriano, controlamiento, para procesos de tipo, por ejemplo, para evitar procesos de tipo psicótico muchas veces, se necesitan niveles más altos. Por ejemplo, entonces, a medida, ya se ha visto más o menos qué niveles hacen falta y se ve que son mayores de esos de 20 que se estimaba antes como necesario. Con lo cual, el nivel que debe tener todo el mundo, yo le recomendaría que estuviese entre 40 y 80 nanogramos mililitro. Esto, a ver, ¿de dónde podríamos adquirir esa vitamina D y cuál sería la dosis necesaria para una persona sana? Bueno, para una persona sana, sí, una persona entre comillas sana. Entre Bien, comillas sana, sí. bien, vamos a ver. Para alcanzar esos 40, entre 40 y 80 nanogramos mililitro, Sí. está claro que con la alimentación, por mucho que nos digan en las revistas y que nos diga la gente que tomándose un poco de pescado azul y tomando hongos, setas, vamos, Sí. y que nos dé el sol en el balcón, así no llega. Y además, esto se vio claramente, esto está muy estudiado en los Estados Unidos. A mí me contaba, yo cuando empecé con esto de la vitamina D, me contaba un médico americano de origen indio, pero que vive en los Estados Unidos, que es endocrinólogo en Florida, que él, en todos los pacientes, y lleva como 20 años haciéndole niveles, todos los pacientes que no recibían un suplemento de vitamina D, todos tenían deficiencia. El único persona que no tomaba un suplemento de vitamina D y que no tenía deficiencia era un hombre de 30 y tantos años que era de estos de vigilante de la playa en Florida. Claro. Que No, se estaba... todo el día. Exactamente, pues este hombre tenía sus 40 nanogramos mililitros. Bien, entonces, ¿de dónde se ha sacado esto de que los niveles adecuados son entre 40 y 80? Que los niveles fisiológicos son entre 40 y 80. Pues esto se empezó a ver hace años ya, un grupo holandés hizo un estudio que ahora parece muy lógico, pero que a nadie se le había ocurrido, que es, bueno, nosotros nos vamos a ir a África y vamos a determinar niveles de 25-hidroxi vitamina D en poblaciones rurales que vivían en forma de vida clásica, es decir, con una insolación durante todos los días del año, con amplias zonas expuestas al sol, es decir, piernas, hombros, brazos, cara, y vamos a ver qué niveles tienen. Entonces ellos vieron que así como en Europa y América había una variación enorme, pues uno tenía 20, otro tenía 30, otro prácticamente no tenía nada, aquí vieron que prácticamente todos se concentraban entre 40 y 80 nanogramos, pero con una media sobre 50 y casi todos estaban ahí. Bueno, entonces, ojo, eran poblaciones de raza negra, con lo cual la absorción y la transformación a nivel cutáneo del derivado 7-hidroxi colesterol a la provitamina D está dificultada. Pero claro, esta gente había que tener en cuenta que tenían una insolación de horas todos los días del año. Claro, para que la gente que no conoce la vitamina D, bueno, la podemos adquirir, o sea, se adquiere del sol, ¿vale? Entonces, esa dosis diaria necesaria del sol debería ser como unos 20 minutillos, ¿no? De tomar el sol en zonas amplias, como brazos, piernas, como ha dicho usted, pero todos los días. Claro, ojo, pero es que además ese tiempo va a depender de la latitud donde tomes el sol.
porque un individuo en Dinamarca Claro, va a necesitar mucho más tiempo de sol que claro, tú en Valencia, claro. por ejemplo. Sí, sí, Bien, pero es que además ese tiempo para producir esas 10.000 unidades más o menos que se necesitarían para mantener unos niveles normales con un peso, claro, va a depender del peso. Pero es, espera, vamos la gente despacito. tiene que saber, 10.000 unidades internacionales es lo que necesita una persona al día No, mínimo. no, es lo que necesita una persona en general, pero depende del peso. Pues, Sí, estamos hablando en general, sería bueno, lo necesario. una persona bueno, una persona, eso ya sería generalmente un hombre, pero un hombre de entre 80 y tantos kilos necesitaría eso. Entonces hay una regla mnemotécnica que en principio sirve para administrar la vitamina D en función del peso, tanto en niños como en adultos, que es dar 100 unidades de vitamina D por cada kilo de peso y esto diariamente. Sí, Es decir, que una persona, por ejemplo, media, que pese 70 kilos, necesitaría tomar 7.000 unidades al día para tener un nivel entre, pues eso, 40, sí, 50, 70, por ahí. ¿Qué pasa? Que las normas generalmente que se utilizan para la dosificación de la vitamina D son insuficientes, exacto. porque se siguen basando en unas normas que dio hace ya 15 años el Instituto Americano de Medicina, el Lyon, que dio una serie de normas, decía que a los niños se le daban 400 unidades, que a los adultos y jóvenes 600, y los ancianos que se les diese 800, porque claro, saldrían menos de casa y tal, y entonces necesitarían más. Sin embargo, hubo estudios posteriores que se vio que el estudio estadístico que habían hecho para calcular estas dosis estaban mal hechos y Ya. que las dosis eran 10 veces superiores a lo que ellos recomendaban. Esto diversas sociedades científicas americanas se lo anunciaron a Lyon. Dijeron, oiga, vean esto, hay que controlarlo y tal. Entre ellos, la Sociedad Americana de Endocrinología. El Lyon dijo que iba a hacer un estudio estadístico independiente y que comunicaría los resultados. Esto desde el 2011 dijo que lo iba a hacer y actualmente aún no ha dicho nada. Ya. Aquí en España se sigue eso, pero la mayoría de los médicos, o muchos de ellos, ya saben que las normas de Lyon se producen una hipodosificación de la vitamina D. Es decir, que eso que se dice que no, tómate 400 unidades y con esto te llega, no llega. Y luego además otro error tremendo que se comete en muchos países es el siguiente, que uno va porque tiene deficiencia de vitamina D y se le dice, bueno, usted la toma y vuelva por aquí dentro de 2 meses y vuelve y dice, ah, usted ya tiene 30 y tantos, ya tiene 40, no tome más que si no se intoxica. Claro, Eso es una tontería, porque dentro de 2 meses esa persona ya va a estar con deficiencia de vitamina D. vale. Es como una persona que tiene anemia y le dicen, bueno, usted cómase hígado que tiene mucho hierro, perdón, que tiene deficiencia de hierro, tómese hígado y tal, y ya luego, ya lo tiene bien, bueno, pues ahora deje ya de comer. No, esa persona dentro de poco hará otra deficiencia. Entonces, ese es el verdadero problema. Pues, Bueno, yo, por ejemplo, a mi hija ya le estoy dando 5.000 unidades internacionales al día. Es sí, decir, sí, sí. que yo, por ejemplo, yo evidentemente estoy haciendo esta entrevista, pero para la gente que no me conozca o que la vea, yo soy una persona que sí desarrolló hace 10 años esclerosis múltiple y que está ahora con tratamiento de vitamina D de altas dosis, con altas dosis. El tratamiento se llama protocolo Coimbra, que es del que yo quiero hablar ahora mismo. Y estoy fenomenal. Estoy fenomenal. En 8 meses pasé de tener un montón de lesiones a no tener absolutamente ninguna. Y entonces yo sí que soy una persona que ya desarrolló una enfermedad, pero para las personas que no han desarrollado ninguna enfermedad, el tomar a diario la vitamina D necesaria, independientemente de tomar el sol, eso les va a ayudar a prevenir una enfermedad autoinmune. Yo estoy totalmente convencida. Por eso
se la doy a mi hija y se la recomiendo a todo el mundo, porque la dosis mínima, las 10.000 unidades internacionales, eso no le puede hacer daño a nadie, porque es lo que necesita su cuerpo. Bueno, y una niña, evidentemente, mi hija si pesa 49 kilos, pues le doy las 5.000. Sí, bien, bien, bien. Porque es una niña. Bien, bien, bien. Vamos a ver. No sabemos hasta qué punto, vamos a ver, el administrar estas 100 unidades por kilo de peso diariamente de vitamina D, no sabemos, va a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Claro. Lo que no sabemos es cuánta es la disminución de ese riesgo. Exacto. Bien. Lo que sí está claro es que una persona tomando esa cantidad para mantenerse en esos niveles, lo que está claro es que si empieza con algún síntoma sí. que le pueda recordar o pueda dudar de que es una enfermedad autoinmune, yo sinceramente pienso que a día de hoy el tratamiento de elección es la administración de vitamina D. Y la administración de vitamina D, mucha gente se opone. Hay muchos trabajos sobre el estudio de la vitamina D en la esclerosis múltiple. Precisamente, mira, aquí tengo un artículo que me enviaron para corregir ayer. Este es un artículo que hacen una revisión, unos autores sobre el artículo, está en inglés, pero bueno, vienen a decir como qué relación hay entre la discapacidad y los niveles de vitamina D en pacientes con esclerosis múltiple. Y a ellos hacen una revisión de distintos artículos y ven que en función de los niveles de vitamina D, el grado de incapacidad era mayor a medida que los niveles eran más bajos. Bien, entonces en el protocolo, pero claro, siempre se quedan en lo mismo. Claro, la vitamina D habrá que verlo porque, claro, la vitamina D es tóxica porque produce hipercalcemia, entonces hay que ver qué dosis se dan, hasta qué punto son peligrosas, y ahí se atascan. Y realmente esto ya lo ha solucionado un neurólogo brasileño que se llama Coimbra, que tuvo una idea genial, o sea, estuvo, bueno, o por lo menos de una clarividencia asombrosa. Bien, yo lo que tengo que hacer es, si yo necesito dosis altas, yo lo que tengo que ver es primero que esas dosis altas, ¿cómo puedo hacer para que el paciente no tenga toxicidad? Exacto. Y entonces este hombre, pues le ocurrió un método terriblemente lógico, que lo entiende cualquier paciente y cualquier médico que lo estudie sin prejuicios, que es el siguiente. Bueno, yo lo que tengo que hacer... Hay que tener la mente abierta. Sí, bueno, esto, mira una cosa, decía uno, no recuerdo en este momento, uno de estos médicos árabes nacidos en España, que me parece que era de Valencia o de por ahí. Sí, tenía una frase muy buena que dice, al verdadero conocimiento se llega a través de la duda. Exacto. Dice, pero desgraciadamente no todos son capaces de dudar. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, por eso digo lo de la mente abierta. Hay que ver la cosa, estudiarla y verla. Yo empecé a interesarme por la vitamina D hace aproximadamente 10 años. Y también por un problema que tenía una... Bueno, no era nada de tipo autoinmune, pero yo fui a hablar con un compañero, un reumatólogo, porque yo tenía unos dolores musculares y tal, y dio la casualidad o la causalidad de que estando yo allí con él, diciéndole lo que me pasaba y me estaba diciendo que eso tal, que podía ser no sé qué, que podía ser no sé cuándo, bueno, en fin. Entró una residente allí y le dijo, oye, mira, perdona que vengo a consultarte aquí una cosa. Mira, esta señora que tenemos aquí, ¿qué dosis de vitamina D te parece que le dé y tal? Bueno, le dijo, oye, sí, esta es aquella tal, dale tanto. Y al salir, que estuvo hablando con ella un rato, me dice, mira, perdona y tal, pero mira, es que me vino esta residente porque es que yo hace 3 días les di una sesión sobre la vitamina D a los reumatólogos, les di una sesión de vitamina D y tal. Y yo no sé por qué, fue como una inspiración. Le digo yo, oye, una cosa,
pero vosotros estáis viendo muchas deficiencias. Y me dice, uy, sí, aproximadamente el 70-80% de la población tiene deficiencia. Y entonces le digo yo, no me digas más, yo tengo deficiencia, porque este verano yo había tenido una lesión cutánea que me la diagnosticaron mal, porque después fui a donde un amigo, me habían dicho que era una cosa de tipo ecematoso y que no era un eczema, que era una cosa de tipo irritativo. Total, que el individuo aquel me dio una crema con un inmunosupresor. No, que no te dé nada el sol, porque si no, tal, no sé qué, total, aquel verano me lo pasé prácticamente a la sombra y digo yo, no me digas más, yo tengo una deficiencia. Dice, no, espera, hombre, pero eso hay que verlo. No, que te digo yo que la tengo y tal. Y además, oye, una cosa, la deficiencia de vitamina D produce dolores musculares, Bueno, pero eso hay que ver. Bueno, total, yo me hice un análisis y tenía 10. Tenía 10 de vitamina D. Bueno, llegué a casa, lo primero que hice fue me empecé a ver todas las normas americanas, lo que daban aquí, lo que daban allí, y a los 3 días volví por allí. Bueno, mira, te traigo el análisis y tal, yo tengo deficiencia de vitamina D. Y me dicen, bueno, bien, pues yo te doy una ampolla de estas, de hidroferol, tomas una cada semana y tal, y dentro de 5 meses vuelves por aquí. ¿Cómo? Dentro de 5 meses, le dije yo. Yo ya me estuve enterando de normas de dosificación. Eso que das, me tiro 5 meses sin elevarla. No, yo me meto unos chutes, me voy a tus niveles y vengo por aquí dentro de 5 meses a contarte cómo me fue. Bueno, efectivamente, yo me tomé unos niveles altos, tal, y aproximadamente en 10 días se me pasaron los dolores. Fíjate, fíjate. Antes de los 5 meses de ir a hablar con él, mi mujer, que trabaja también en el mismo hospital, se lo encontró por el pasillo, por uno de los pasillos, y le preguntó, oye, ¿tu marido cómo va con aquello? No, ya le pasó el dolor. Y dice él, bueno, mira, esto no debía decírtelo, pero mira, yo empecé también con un dolor, me tomé unas dosis que él dijo que iba a tomar y me pasaron también. Entonces, quiero decir con esto pero este hombre fue una persona que dudó y que lo hizo. Pero hay personas que te dirán, no, eso no, porque eso es casualidad. De hecho, fíjate, antes lo que me decías tú antes de tu neuróloga, de que no te creía bien lo que le contabas, de que estabas mejor. No es que no quiera creerte, es que la inmediata es decir, bueno, es que lo tuyo, hay casos que mejoran espontáneamente, porque esto yo tengo un amigo neurólogo que es muy amigo mío y que sé que es una persona abierta y sin embargo, hace unos días cuando yo le contaba de casos que había visto de remisión completa, me decía, bueno, habría que ver, porque claro, hay casos de remisión espontánea y claro, a lo mejor da la casualidad de que eso es que tal. Dije yo, pero mira una cosa, casualidad, ¿cuántas casualidades has visto tú de remisión espontánea? Hombre, pues la verdad es que no, pero están descritas, pero tú no las has encontrado. O sea, ¿qué pasa entonces? Yo he tenido la suerte de encontrarme todos los que vi que han remitido y en cambio tú no te has encontrado ninguno que tenga remisión. Entonces, sí, cada paciente que tengas, preséntamelo a mí y ya por el mero hecho de estar hablando conmigo ya entran en remisión espontánea. O sea, quiero decirte con esto que ellos no es que no quieran creerlo, es que a veces es un paradigma que tienen que dar un salto en el vacío que muchas veces Es que no son capaces de dar. han enseñado unos protocolos y están convencidos de que eso es lo que va a sanar, pero si realmente no hay mejorías o ves otro protocolo que sí está dando mejorías, uno tiene que abrir la mente. Si no hubiera personas o médicos como usted que sí están dispuestos a abrirse, dispuestos a investigar, es decir, si Cristóbal Colón no hubiera tenido miedo de que allá al final del mar se terminaba el mundo, pues no hubiera descubierto América. Las personas tenemos que cuestionarnos y ver si una cosa está funcionando, perfecto, pero si no funciona, hay que buscar, o por lo menos hay que abrirse a todas esas posibilidades que pueden haber ahí para mejoría. Y yo en mi caso, si yo, por ejemplo, tomando altas dosis en vitamina B he mejorado,
Mi neurólogo directamente debería cuestionarse el por qué he mejorado, o simplemente decir, ven para aquí, ven aquí, que quiero ver qué ha pasado. Es decir, no es... se trata de que los médicos, para mí, están para ayudar a las personas. Y el propósito es ese. Si este tratamiento no funciona y este sí funciona, pues voy a probarlo. Por lo menos voy a ver cómo ha sido, voy a ver qué casos hay de remisión y voy a investigar un poco, porque realmente lo que yo quiero es ayudar a las personas a que se sanen. Por lo menos esa es la manera de pensar que yo tengo. Sí, tienes toda la razón. Pero hay que entender también una cosa. Vamos a ver. Aquí lo que ellos parten es de que una persona que llega a su consulta y le dice que está tomando, por ejemplo, 90.000 unidades de vitamina D al día, o incluso más, porque yo he visto gente, es curioso, yo por ejemplo veo reportes de pacientes en América y veo que muchos están con 140.000, hasta 200 y pico mil unidades al día. Yo, sinceramente, esto en España yo no lo he visto. Yo aquí veo que las personas en general, entre niveles de 60 y 120, están todas comprendidas. Nadie necesita más aquí para llevar la paratormona a niveles mínimos. Luego abordaremos este tema. Entonces, pero es igual. Si una persona llega a un neurólogo que no se haya preocupado de esto un poco, y que ya le cuesta creer que darle, pues eso, 10.000 unidades a sus pacientes que está dándole otro tratamiento clásico, que esas 10.000 unidades le van a ayudar. Claro. Si aún eso lo tiene, entre comillas, en duda, tú imagínate que llegas allí y le dices, no, mire, es que yo estoy tomando 100.000 y me va muy bien. Es que 100.000 es como decirle, yo me estoy tomando 1 kilo de arsénico todos los días. Bien, entonces ellos ya de momento lo rechace porque le parece imposible. Dice, no, porque tú vas a hacer cálculos renales, porque tú vas a hacer una nefrocalcitosis y te vas a hacer polvo el riñón y todo. Entonces, esto hay que ir poco a poco demostrándoles que con unas normas dietéticas y de hidratación, el riñón está protegido completamente. Claro, es que De hecho, lo que has dicho es eso, que los que estamos tomando las dosis tenemos que estar con una dieta baja en calcio. ¿Correcto? Con restricción de calcio. Exacto, restricción prácticamente total del calcio, porque la vitamina D, para el que no lo sepa, absorbe el calcio de cualquier cosa, y al estar tomando tal exceso de vitamina D, si me tomo un poquito de leche, esa leche puede ser letal para mí, ¿no? Eso es lo que quiero. Es decir, una persona necesita 10.000 unidades internacionales al día. Cuando ya tiene una patología, debe estar en altas dosis de vitamina D para mejorar esa patología. Pero esas altas dosis... Patología autoinmune. Exacto, patología autoinmune. Y cuando está con esas altas dosis tiene que tener unas precauciones, no por la vitamina D, sino por el calcio. Entonces tiene que estar con unas restricciones de calcio porque la vitamina D directamente ya absorbe todo el calcio, o sea, por ella misma. Y eso es, bueno, pues eso es lo que quería que tú le dijeras a las personas, o sea, que le explicas a las personas, bueno, que la vitamina D sí no es tóxica, que el problema vendría por el calcio. El calcio es el que podría dar el problema de una hipercalcemia. Sí, vamos a ver. La vitamina D, como tal sustancia, tú lo has dicho bien, no es tóxica. Lo que pasa es que cuando se pasan niveles, cuando se da mucha, en condiciones normales, puede producir efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque primero, se favorece la absorción de calcio, como muy bien dices. Entonces, al irse aumentando las concentraciones de calcio, ¿qué va pasando? Pues va aumentando el calcio en suero y ese calcio se va depositando en todo el organismo. Parte se deposita en tejido óseo, con lo cual no sería malo. Claro. Pero
se va a depositar a nivel vascular, se va a depositar a nivel vascular en todo el organismo, en cerebro, en toda la está. Y sobre todo, parte que no se elimina, la parte que se elimina, la parte que no se deposita en tejidos, se elimina por orina. Entonces, hay aquí, al ser llevado a riñón, hay dos posibilidades. Que el calcio se deposite en riñón y acaba destruyendo el tejido, produciendo alteraciones en el tejido renal, que es lo que se llama nefrocalcinosis, sobre todo a nivel vascular y tal, y luego que se elimina por la orina en mayor cantidad. ¿Qué pasa? Al eliminarse por la orina en mayor cantidad y aumentar la concentración de calcio en la orina, hay mucha más facilidad de que se produzcan cálculos urinarios de calcio. Es decir, que esas personas empezarían con cálculos, con dolores renales, que sería el mal, llamemos entre comillas, menor, porque el mal mayor es la nefrocalcinosis que harían en riñón. ¿Manera de controlar esto? Pues la manera de controlar esto es haciendo, primero, una dieta con restricción de calcio, eliminando los lácteos y derivados, eliminando almendras, nueces, todo derivado que sea alto en calcio, eliminarlo. Pero eliminarlo con cierta mesura, me refiero que tú un día hace calor y te quieres tomar un helado y te tomas el helado y no pasa nada. Un día a ti te apetece, un día digo, al mes, tomarte un vaso de leche y te tomas el vaso de leche y no pasa nada. Bien. Al margen de esto de la dieta, lo que hay que hacer es una hidratación grande, porque de esta manera, al hidratarse mucho, aumenta el flujo urinario, aumenta el volumen de orina excretada por día y entonces la cantidad de calcio que se elimina en la orina va a ser menor, con lo cual hay menos posibilidad de que se produzcan cálculos urinarios. Entonces, una persona normal debería tomarse de líquido al día como mínimo 2,5 litros. Esto al principio parece una cosa heroica, pero bueno, la gente en poco tiempo se acostumbra. ¿Normal o con un autoinmune? No, con un autoinmune digo que como mínimo una persona normal se toma 2,5 litros al día y no le pasa tampoco nada. Pero una persona con un autoinmune que esté haciendo el protocolo Coimbra, obligatoriamente tiene que tomarse como mínimo 2,5 aproximadamente litros al día. Bien, entonces, con estas normas, por parte del paciente y luego por parte del médico que lo lleva, es un seguimiento adecuado, que es cada cierto tiempo pidiéndole niveles de calcio, fósforo, magnesio, urea, creatinina para ver el funcionamiento del riñón y aparte de eso pedirle niveles. Los niveles de 25-hidroxivitamina D no serían tan importantes porque va a tener unos niveles muy elevados. Este paciente va a estar en hipervitaminosis. Este paciente, si lo normal, los niveles habituales, dijimos que los niveles óptimos son entre 40 y 80, pues una persona que está haciendo el tratamiento Coimbra a lo mejor tiene 1.300 nanogramos mililitro y no tener toxicidad, con lo cual se demuestra es una hipervitaminosis, pero no tóxica, con lo cual se demuestra que la vitamina D per se no es tóxica. Bien. Entonces, lo que se hace es, durante el tratamiento, ¿cómo se van ajustando las dosis? No se ajustan por el nivel de 25-hidroxivitamina D como se hacen en los pacientes normales. En los pacientes normales, me refiero con no enfermedades autoinmunes. Aquí la dosificación se hace determinando los niveles de paratormona, porque se sabe que la paratormona va disminuyendo a medida que aumenta la concentración de 25-hidroxivitamina D en suero. Con lo cual, supongamos que los niveles normales del laboratorio son, por ejemplo, no lo sé, pero supongamos, porque varía entre los laboratorios según el método que utilicen, pero supongamos que es entre 40, entre 70 y 20. Bueno, pues hay que ir reduciendo el nivel de
de paratormona, dosis crecientes de vitamina D, hasta que el nivel de paratormona esté justamente alrededor del límite inferior de normalidad. Es decir, que si el límite inferior de normalidad del laboratorio que lo determina, en este sentido, debe indicarse que por eso es conveniente hacer siempre las determinaciones en el mismo laboratorio, supongamos que 20 es el límite inferior de normalidad. Bueno, pues habrá que llevar el nivel de paratormona a que tengas 21, que tengas 19, o sea, en ese rango. Tampoco vamos a pretender que el mínimo sea 22. Si yo tengo 22, tengo que tomarme más vitamina D. No, o que yo tenga 18, tengo que tomar menos porque... No, es alrededor de eso. O sea, porque el límite inferior de normalidad es un límite determinado estadísticamente, pero que no se cumple para todos los individuos. Entonces, en ese entorno, más menos 2, más menos 3, ahí es donde debemos de La llevar. importancia de tomar la vitamina D es que va bajando la paratormona, ¿no? Que es Claro, la que claro, realmente claro. va a Claro, es que ayudar. la paratormona es la que realmente interviene en la homeostasis del metabolismo fosfocálcico. Que Entonces, si está... tuviéramos... sí, perdón. No, dime. No, por no hacerlo ya más largo, porque yo creo que esto nos da para mucho tiempo y me gustaría otro día, si quieres, volver a repetir y hablar un poquito más del protocolo Coimbra de una manera más para que la gente lo conociera. Entonces, como yo quería hablar de la vitamina D y de sus mejoras en las enfermedades autoinmunes y en muchas más enfermedades, podríamos, por ejemplo, resumir de que para... que la vitamina D, que por cierto, ¿vitamina o hormona? Bueno, vamos a ver. La vitamina D está mal llamada vitamina D, Sí, porque cuando se determinó primera vez, se encontró, que la aisló un químico alemán, sí, en aceite de hígado de bacalao, determinaron una sustancia que, bueno, veían que tenía una serie de acciones, pero que no sabían muy bien su estructura molecular. Y entonces, como en aquella época ya se había descubierto la vitamina A y las vitaminas algunas hidrosolubles, pues le llamaron vitamina. sí, sí. Después se comprobó que tenía una estructura del tipo esteroideo parecida a la del colesterol y parecida a la de muchas hormonas esteroideas. Entonces se empezó a ver cómo se relacionaba con el metabolismo hormonal. Y se vio que en realidad la vitamina D es una prohormona, porque la vitamina D se transforma, la vitamina D, una vez que la tomamos por boca o que se sintetiza a nivel cutáneo, es llevada, antes se pensaba que solamente el riñón, ahora se sabe que todas estas transformaciones metabólicas que voy a comentar ocurren en muchas partes del organismo. Bien, pues se vio que primero era llevada al hígado y allí se hacía un derivado que es la 25-hidroxivitamina D, que es lo que se llama calcidiol. Y este compuesto es llevado después al riñón, donde se forma el 1,25-hidroxicolecalciferol, que es lo que se llama calcitriol. Y este es el que sí es una hormona. Ya. Con lo cual, la vitamina D, esa que se absorbe o que en la piel o bien tomamos, es la hormona que llega a formarse calcitriol, que es la verdadera hormona. Exacto. Vale, entonces para resumir diríamos que, bueno, lo que yo tengo entendido o lo que yo hago habitualmente, por ejemplo, una persona cuando ya tiene, o sea, no, cuando una persona no tiene una enfermedad autoinmune, es muy conveniente que tome unas dosis diarias de 10.000 unidades internacionales al día. En No, niños, por el... unas dosis, yo lo dejaría mejor así. Sí, Unas dosis de 100 unidades por kilo de peso al día. exacto, perfecto. Sí, porque una persona, fíjate, vamos a ver. Bueno, entonces yo debería tomar menos, debería tomar 5.000. No, porque tú tu dosis, yo no sé qué dosis estás tomando actualmente, pero 130.000. ¿cuánto? 130.000. ¿Cuánto? 130. Sí, sí. Bueno, Yo bien. creo que 100. esta vez ya me van a bajar. Empecé con, No, 8.000, luego 130.000.
Bueno, nada, nada, claro que te van a bajar. La paratormona bajó a 9, creo, a 8. Sí. Bueno, es que eso depende del número, el nivel de laboratorio. Pero bien, no, estate segura de que vas a poder bajar, ¿eh? Estate segura de que vas a poder bajar. De hecho, fíjate una cosa, ¿eh? Voy a contarte un caso porque puede interesarle luego a la gente que no ve. Yo hace ya bastante tiempo supe que un hematólogo del hospital tenía una esclerosis múltiple. Entonces, claro, yo no me voy a plantar delante de él, que yo no lo llevo ni nada, y no le voy a decir, oye, mira, que sé que tiene una esclerosis múltiple y tal y cual. Entonces, por otro hematólogo, yo le dije que le hablase y él vino a hablar conmigo. Y yo le dije, hombre, mira y tal, y yo no llevo pacientes, a mí no me gusta llevar pacientes de esclerosis múltiple. Entonces yo le dije, mira, yo si quieres te derivo a un médico en Oporto que conozco, otro en Barcelona, y te lleva. Y tú estudiate esto. Bueno, se estudió esto y me dice, bueno, mira, yo me estuve leyendo esto y yo empiezo el protocolo, pero con una condición. ¿Sí? Que nos llevamos, entre tú y yo, me llevo a mí mismo. Bueno, le dije, bueno, si no lo vas a hacer, tal, le dije yo, ojo, pero tú ten en cuenta una cosa, que a ti ahora te parece muy fácil, pero yo no sé el grado de resistencia a la vitamina D que tienes tú. Entonces, si yo en un momento determinado no vamos bajando eso demasiado rápido, y porque yo te dije 1000 unidades, empezar con 1000 unidades por kilo de peso. Este hombre se pesaba 70 kilos, empezaba por 70, le digo yo. Pero tú, ¿qué pasa si yo te digo, llegamos a 120, 130, 140, 150 y no acaba? A ti no entrará cierto miedo. Claro. Me dice, bueno, yo me expongo. Bueno, efectivamente, empezamos, pam, 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 llegamos a 70 y a los 2 meses ya pudimos bajar a 60, ahora está en 60. Y está muy bien, porque este hombre era un hombre que se había dado cuenta que estaba haciendo una esclerosis múltiple, porque este hombre corría y encontró que empezaba a arrastrar una pierna. Bueno, los síntomas prácticamente revirtieron. Ay, amigo, pero ahora me llama el otro día y me dice, oye, mira, yo estoy tomando 60 y estoy bien. Yo voy a bajar porque no me gusta tomar tanto. Y digo yo, ¿qué te decía yo? ¿Ves cómo me estás dando la razón? Ahora tú necesitas a alguien con el que tengas poca confianza y que te exija eso y que te diga, no, mira, si tú me haces caso, si no te vas y que se haga responsable de ti quien quiera. Por eso es importante, porque la gente inmediatamente, luego no, y además es que yo, claro, quiero razones que me daba. Yo quiero tomar menos porque, claro, es que yo, por ejemplo, una cosa que me encanta son los helados y, claro, yo a veces me paso y tal. Claro, o sea, es que la cosa... Lo que no se puede... No puedo tomar nueces, no puedo tomar nueces. Claro, no se puede forzar. Claro, yo en mi caso soy vegetariana, no tomo carne, no tomo pescado, pero es que tampoco puedo tomar nueces, ni puedo tomar almendras, ni puedo tomar muchas cosas, entonces se me redujo un poco la dieta. Pero no, mira, pero pescado puedes tomar. Sí, claro, pero no tomo porque soy vegetariana. Tomo muy poco, sí, de vez en cuando. Pero ¿qué vegetariana, mujer? Toma pescado tranquilamente, mujer. Tómate tranquilamente. Yo cuando empecé con esto estaba muy tóxica, entonces yo limpio mucho mi cuerpo. Quizás ahora ya podría empezar a hacer otra dieta. Claro. Sí, de todas maneras soy muy amiga de los animales, entonces como que me gustan tanto, bueno. me gusta comerme. Bueno, bien, que no te los quieres comer, eso está bien, pero fíjate una cosa, lo de las dietas es muy relativo. Fíjate tú que, por ejemplo, en Estados Unidos, a los pacientes con enfermedades autoinmunes les recomiendan mucho las dietas cetogénicas. Sí, es mucha proteína, ¿no? E incluso la paleodieta, las dietas paleo. Y ahí, hombre, le dicen que carnes rojas no abusen, pero se toman carne, pescado y tal. Yo lo de las dietas... Lo que la citogénica también tiene sus riesgos, ¿no? También hay que tener bastante... Sí, claro, es que claro que tiene, es que por eso te digo yo, que todas las cosas llevadas al extremo... Exacto. Pues esa es yo creo que el mayor descubrimiento no, pero es a lo que yo he llegado, que en el equilibrio está el secreto. Claro, claro. Por eso te digo yo que te tomes pescado de vez en cuando. Pues sí.
Voy a Y si- tomar. y si- Lo que voy a y- dejar de tomar es tanto pan que me encanta. Y realmente hay un el libro pan, muy interesante pero llamado Cerebro de Pan. es que tú date cuenta de una cosa, tú date cuenta que tú necesitas proteínas también. Exacto. Y las fuentes de proteínas, ¿qué estás tomando? ¿Un hidrolizado de proteínas o qué? Pero huevos sí que tomo huevos y tomo garbanzos. Huevos tomas. Yo estudié, en su momento estudié naturopatía también, medicina natural, y te hablaba de que los garbanzos, por ejemplo, eran proteína ligera, entonces tomo mucha proteína ligera, Sí, legumbres y demás. Sí, 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 sí. claro, Pero claro. por ejemplo, Sí pero tomo por ejemplo, huevos porque sí tomo pero huevos. por ejemplo, hablas con los de las dietas paleos y lo de los garbanzos no les gusta demasiado. ¿Ves? Es que... En fin, yo creo que al fin y al cabo uno tiene que probar en él lo que realmente funciona, porque es lo que estábamos hablando antes. Lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarte a ti. Y entonces es buscar el equilibrio y buscar lo que mejor a mí me va. Evidentemente hay cosas que sí hay que hacerlas y otras que se trata de testarte y no hay mejor testaje que experimentarlo en ti mismo y ya Ya, está. Además. ya. Hombre, de hecho hay una cosa, fíjate, en Alemania la mayoría de los médicos que llevan el protocolo Coimbra en Alemania Sí. les recomiendan dietas cetogénicas. Porque Fíjate. dicen, porque dicen que con las dietas cetogénicas eliminan muy pronto uno de los síntomas que tienen muchos pacientes, que es la fatiga, el cansancio. Sí, sí. Entonces le recomienda, tanto es así que hay un laboratorio en Alemania que venden unos suplementos muy caros precisamente para favorecer la cetogénesis, producir cuerpos cetónicos. Y según dicen ellos, mejoran mucho la cuestión de cansancio. Aunque la cuestión de cansancio, generalmente los pacientes que empiezan con el protocolo Coimbra notan una mejora pronto, Sí, sí, porque la vitamina D reduce el cansancio. sí. Además, totalmente. Totalmente. O sea, es una de las... De todas maneras, yo tengo que decir que cuando yo empecé con el protocolo Coimbra, con las altas dosis de vitamina D, a mí se me detectó hace 10 años la esclerosis múltiple y los 2 primeros años estuve medicándome y esos 2 años es cuando yo empecé a abrir mente, a buscar, a indagar y demás. Entonces, yo a niveles espiritual, energético, a nivel... me cuidé mucho, o sea, mi mente empezó a cambiar. Entonces, cuando yo descubrí el protocolo Coimbra, yo ya a nivel emocional lo tenía muy trabajado, muy trabajado. Entonces, creo que todo el que empiece con el protocolo Coimbra o con todas estas cosas, eh, además tiene que trabajarse el emocional. Sí, Y sí, es que entonces fíjate una yo cosa, entré directamente en el protocolo totalmente convencida, sin cuestionarme nada, sabía es que que fíjate, eso estaba es ahí. que fíjate, es que tienes toda la razón. Fíjate que Coimbra dice que la efectividad del protocolo está entre el 90 y el 95%. Y que ese 5%, ese 7, 5% que falta, un porcentaje grande, es debido al mal control emocional. Exacto, es muy importante. Gente que no consigue. Por eso yo ahora, una de las cosas que quiero ver también, mira, te voy a decir una cosa que nosotros queremos empezar un proyecto en colaboración con un hospital de Cataluña. No, es un hospital de Cataluña. Sí, yo sé cuál. De la Seguridad Social que quieren, lo que pasa es que la Agencia del Medicamento no acaba de decirnos si podemos o no. Empezar Claro, a pacientes voluntarios a tratarlos con el protocolo Coimbra. Y una de las cosas que a mí se me está ocurriendo, que yo ya lo consulté con ellos, con los neurólogos, con los inmunólogos y tal, y me dijeron, hombre, pues yo una de las cosas que estoy intentando ahora es llegar a buscar métodos para controlar la activación del sistema simpático, con lo cual se modula la actividad parasimpática. Y yo creo que por ese lado, ese 5% de pacientes que no les funciona se podría reducir. E incluso en pacientes que controlar emocionalmente les lleva su tiempo,
podría abreviarse el tiempo de esto. Claro. ¿Qué motivo? Bueno, pues uno ya se sabe, el mindfulness, la respiración abdominal, tal, eso lo favorece. Pero hay gente que no consigue con esos métodos, o porque no tiene paciencia, por lo que sea. Bueno, pues yo estoy intentando ya, con distintos instrumentos, ver si en esos pacientes se puede, de alguna manera, controlar la activación del sistema simpático. Controlar, sí, la activación, disminuir la activación del sistema simpático, porque eso yo creo que sería muy importante. Actitud positiva, ante todo. Hay que cambiar de esa actitud negativa a positiva. Y yo era una persona muy negativa y por eso quería hacer esta entrevista sobre todo para que la gente sepa que sí se puede cambiar, que el entrar en ese rol o llegar a esa enfermedad probablemente llegue, además de carencia de vitamina D y demás, es de estados emocionales alterados o estados emocionales o periodos de estrés y sobre todo es a nivel mental. Esa mente genera unas emociones, pues estoy totalmente convencida, ya lo decía Hipócrates, cuerpo, mente y espíritu, se tienen que tratar las tres cosas. Entonces es una unión de todo. Porque aunque una persona empieza a mejorar, si sigue en ese modo negativo y tal, yo siempre pongo el ejemplo de si una habitación está sucia y pues vienen las ratas, ¿no? Si yo quito a la rata, que es el problema, ¿vale? Y la habitación sigue sucia, ¿qué va a pasar? Que van a volver las ratas. Es decir, hay que limpiar a nivel emocional mucho. O sea, tu mentalidad tiene que cambiar, tiene que pasar de negativa a positiva, tiene que centrarse no en el problema, sino en las oportunidades y donde ponemos el foco, donde ponemos la intención, ponemos el foco y hay que centrarse en todo lo bueno que puede haber y no en todo lo malo. Por eso yo creo que televisión cero a partir de ahora, porque es como una especie de programación que nos lleva a estados muy negativos y muy catastróficos. Y vamos a centrarnos en toda la parte bonita y maravillosa que tiene la vida, que es que no la vemos y está en millones de pequeñas cosas que no valoramos. Y hay muchos ejercicios que se pueden hacer para empezar a valorar cada día y sobre todo hay un ejercicio maravilloso que es el de agradecer. Agradecer todo lo que tenemos y cada pequeña cosa que, pues como este pequeño vaso de agua o el agua caliente de la ducha y así mil cosas. Entonces agradecer es uno de los... A mí me ha llevado o sea, he descubierto que agradecer, perdonar, todo eso son actitudes que uno tiene que empezar a practicar en uno mismo. Porque el perdón, el tener resentimientos, es como una carcoma que está por dentro y va trabajando. Y poco a poco va destruyéndote por dentro. Y bueno, pues básicamente eso, que creo que es un compendio de todas esas cosas y trabajándose uno, protocolo Coimbra, emociones, pensamientos, centrarse en lo positivo, centrarse en las oportunidades y no en los problemas, creo que uno puede cambiar un 100%. Y yo estoy aquí como ejemplo de eso, que yo era muy negativa y ahora soy muy positiva. Y he hecho cosas muy, muy, muy bonitas desde que cambié mi actitud. Porque la actitud es todo. La actitud potencia y la actitud multiplica. Y bueno, pues después de todo esto que he dicho... Pues si se te ocurre algo más y nada más, o sea, No, el resto... simplemente, nada, pues eso, agradecerte este ratito juntos y animar a la gente de que, sobre todo, los que hayan desarrollado una enfermedad autoinmune, pues, que se hagan un análisis para ver sus déficits de vitamina D, que empiecen a tomar una dosis diaria mínima de 10.000 unidades internacionales, ¿no? Que tomen un poquito más el sol, que sonrían más. Que contacten y que yo añadiría una cosa. En prácticamente todo el mundo encuentran médicos que hacen el protocolo, en todo tipo de idiomas. Si ellos tienen un diagnóstico bien hecho ya, enviándole las pruebas, pueden hacer la consulta vía telemático. Sí, exacto. Yo recomiendo a todas las personas con procesos autoinmunes que se
enteren. Luego deciden ellas, indiscutiblemente ellas tienen el valor de la última palabra. Sí. Pero yo aconsejo desde aquí que todo el mundo se entere sobre el protocolo Coimbra, que busque un médico, buscan en internet médicos del protocolo Coimbra, tal, y tienen en todo, en Europa, en América, ahora hay en la India, en Irán, en todos los sitios. Doctor Que José busquen Carlos. uno, el que más les guste, que contacten con él. Y además hay un componente importante, que el protocolo Coimbra puede utilizarse al principio concomitantemente con el tratamiento clásico que les está haciendo su neurólogo. Es decir, pueden irlo compaginando. Hay gente que deja todo, pero no, lo mejor es que lo vayan compaginando y a medida que se vayan encontrando bien, si quieren, que vayan reduciendo un poco las dosis. Y luego además tiene otra ventaja el protocolo Coimbra. Generalmente los tratamientos clásicos, me refiero, esto sobre todo, bueno, vamos a ver, las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. Prácticamente los hombres representan 1/3 del número de pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, sobre todo mujeres que quieren tener un niño, que tal, tiene una ventaja tremenda el protocolo Coimbra, que lo pueden seguir utilizando durante la gestación. Fíjate, muy Y importante no, esto. y no le pasa nada al niño. Los niños nacen perfectamente con unas facultades psicodinámicas fabulosas, psicomotrices, o sea que no tiene ningún peligro para el feto, siempre que estén bien controladas ellas. Entonces, eso es otra ventaja también enorme respecto a los tratamientos. Y Yo, luego, yo sí, le invito a que otro día hablemos más concretamente del protocolo para explicárselo a la gente, aunque más o menos hemos estado hablando sobre la vitamina D, pero cómo pueden llegar a él, cómo pueden contactar con sí, personas y todo eso yo creo que lo podríamos dejar para otro día y seguiríamos hablando. yo si quieres te paso una serie de enlaces donde se ve ya Lo la dirección. pondremos aquí Lo malo debajo del, en el vídeo, pondremos los enlaces para que la gente sí, pueda dirigirse. para que pueda entrar, ver médicos, ver incluso grupos de WhatsApp de pacientes, Exacto. ver también incluso tener acceso grupos de pacientes que van a encontrar grupos de WhatsApp en inglés, en español, en Sí. portugués, en italiano, o sea, prácticamente porque hay pacientes del protocolo Coimbra por todo el mundo. Mira, se calcula que actualmente con el protocolo Coimbra, pacientes con enfermedades autoinmunes, hay tratadas más de 60.000 personas, Fíjate, de si hay, de las cuales la mayoría, la inmensa mayoría, son de esclerosis múltiple. Pero hay también pacientes tratadas de vitíligo, de miastenia gravis, de artritis reumatoide, de espondilitis anquilosante, prácticamente de todas las autoinmunes. pues pondremos todos los enlaces aquí debajo para que la gente, si quiere investigar un poquito más, se informe más sobre el protocolo Coimbra, que son las altas dosis en vitamina D, y sus beneficios en la esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes. Incluso en el próximo que hagamos, si quieres, yo Sí. buscaría incluso para meter unas notitas que hay aparatitos ya muy accesibles para activar, para la activación del sistema vagal, para el control emocional y Me todos parece estos aspectos. súper interesante. Me parece súper interesante. Pues sí, pues ya quedamos usted y yo, bueno, tú y yo, para otro día hablar un poquito más sobre este tema que ¿De puede ayudar acuerdo? tantísimo a todas las personas con Muy enfermedades bien. autoinmunes. Pues encantada de compartir este ratito y lo dicho, lo quedamos para otro día, ¿sí? De acuerdo. De Bueno, acuerdo. pues damos por finalizada la entrevista y pues nada, ya os diremos cuándo será la próxima. Debajo, acordaros a todos que vamos a poner todos los enlaces para que podáis investigar un poquito más. Pues bueno, con todo esto, un abrazo, un beso para todos y nos vemos.